Una de las cosas que más me gustan cuando llego a Morelia es el fabuloso acueducto de cantera labrada que sirve de marco para una de las entradas a la ciudad. Fue construido a mediados del siglo XVII para llevar agua desde los manantiales de San Miguel del Monte. Originalmente tenía 26 kilómetros de largo. Ahora solo tiene 8, pero se conservan más de los 200 arcos originales. Mientras camino hacia el centro de la ciudad por la calzada de Fray Antonio de San Miguel, me encuentro con las fuentes colocadas frente al Jardín Villalongín. Las figuras de las mujeres tarascas fueron moldeadas con cemento cromado y están aquí desde los años 30. Me da la impresión de que Morelia es una ciudad muy española en el centro de un estado con fuertes raíces indígenas. Morelia fue fundada en 1541 por el virrey Antonio de Mendoza y originalmente la llamó Valladolid por la ciudad española donde él había nacido. Al terminar la Guerra de Independencia, se le cambió el nombre en honor a José María Morelos, considerado hijo predilecto de la ciudad, porque aquí se originó el movimiento de los insurgentes. La plaza principal está rodeada de árboles frondosos que hacen más agradable la caminata. Junto al kiosco, de cierto estilo morisco, hay otras fuentes de cantera que adornan el lugar donde los domingos la banda municipal anima el paseo de los visitantes. Las torres de la catedral miden casi 70 metros de altura y desde aquí abajo puedo contar más de 20 campanas y cencerros. Esta iglesia se terminó de construir hacia el año de 1770 y aunque las torres y la fachada no tienen unidad estilística con el interior, no desentonan con el conjunto de edificios de los alrededores. La reja de hierro que rodea el atrio se instaló a finales del siglo XIX y también en esos años se realizó la decoración tal como la vemos ahora. El interior es sobrio, pero muy impresionante. Consta de 3 naves y 4 capillas laterales de estilo dórico que se caracteriza por la ausencia de adornos excesivos. En esta iglesia hay piezas valiosas del siglo XVIII, como un Cristo de marfil, jarrones chinos traídos en la nao de Manila y también se conservan el báculo y el sombrero episcopal de Vasco de Quiroga. Curiosamente, la entrada a la catedral da a la calle principal y no directamente a la plaza, de acuerdo a la costumbre colonial española. Morelia es una ciudad con muchos edificios majestuosos. El Palacio Federal alojaba antiguamente al Colegio Teresiano. El Palacio Clavijero fue hogar de la Compañía de Jesús. Ahora, estos edificios albergan oficinas gubernamentales y en algunos casos de instituciones financieras que se han encargado de su restauración y conservación. El Palacio de Justicia fue construido a finales de 1790 y curiosamente iba a ser una fábrica de tabacos. Con el tiempo sufrió modificaciones y desde entonces ha tenido infinidad de moradores. Estuvo ocupado por el Colegio de San Nicolás, fue salón de sesiones del Congreso, correccional y escuela primaria. Se nota la influencia francesa en la arquitectura por el amplio patio, la señorial escalinata y su barandal de hierro forjado. Es en este espacio donde están los murales del maestro Agustín Cárdenas que representan el primer Tribunal de Justicia establecido conforme a la Constitución de Apatzingán promulgada el 22 de octubre de 1814.
En Morelia, como en otras ciudades coloniales, el desarrollo de la arquitectura se debió básicamente a las construcciones de edificios religiosos, por ser las más sólidas y las que más tenían recursos para sostenerse. Además, estaban menos expuestas a los cambios de estilo inevitables con el paso del tiempo. Uno de los lugares más acogedores de la ciudad es el Jardín de las Rosas. Alrededor están la iglesia de Santa Rosa y el Conservatorio de Música, conocido también como de las Rosas. Aquí estuvo la primera escuela de música del continente americano y en la actualidad se organizan reuniones internacionales de músicos, ya que la ciudad conserva la tradición desde hace más de 200 años. Precisamente aquí es la sede de los Niños Cantores de Morelia. El Jardín de las Rosas se ha convertido en el Jardín del Arte, y todos los fines de semana vienen artistas de todo el estado a exponer sus obras. En esta ocasión, el Día de los Muertos es el tema de los trabajos, y los pintores, grabadores y escultores que participan exponen su obra en esta agradable galería al aire libre. Cada artista tiene su particular punto de vista sobre esta fecha tan celebrada en México y especialmente en el estado de Michoacán. Toda clase de materiales para plasmar sus ideas. Es curioso que la mayoría manejan el sentido del humor. No se nota en las obras una visión dramática ni solemne. Pero yo quiero seguir mi viaje y sobre todo estar en las ceremonias del Día de Muertos que son tan famosas en todo el mundo. Lo único que tengo que hacer es elegir el rumbo y cargar mi mochila. En la ribera del lago del mismo nombre, a poco más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y 55 kilómetros al sur de la ciudad de Morelia. A pesar de que algunas de sus calles están bastante empinadas, Pátzcuaro es el complemento ideal de la bien planeada capital del estado. Y con esta luz de la mañana, las fachadas de adobe y cal blanca adquieren una increíble textura dorada. Sin tener los señoriales edificios de Morelia, aquí hay también construcciones muy viejas, como la casa donde ahora está el Museo de Artes Populares, que tiene una buena colección de artesanías de todo el estado. Mientras camino por las calles, me da la impresión de que Pátzcuaro es un lugar donde el tiempo se ha detenido y la gente que vive aquí tiene una relación muy cercana con el lago, la tierra y con su pasado indígena. Además, como en cualquier población pequeña, la gente no tiene demasiada prisa. Se levantan temprano, como en todos los lugares donde la pesca es fundamental para la vida cotidiana, y después todo transcurre tranquilamente. Uno de los lugares de visita obligada, como se dice comúnmente, es la Casa de los 11 Patios, que durante el siglo XVIII fue el convento de las monjas dominicas. Ahora, distintos grupos de artesanos para tener sus talleres y espacios dedicados a la venta de sus productos. Las enseñanzas del evangelizador Vasco de Quiroga y el talento nato de los indígenas se combinaron en el pasado. Ahora podemos ver el resultado en espléndidas piezas de barro rojo, plata, madera y hasta en la cantera.
Los canteros de Michoacán tienen fama por la delicadeza con que labran hasta la piedra más difícil. Y a pesar de que estamos en noviembre y yo pensaba que ya no era época de tanta flor, me impresiona la cantidad y variedad de flores que puede comprar la gente frente a los portales. Creo que la gente que viene a comprar quisiera llevarse una docena de cada una para adornar sus altares y llevar al cementerio. Me llama mucho la atención que la mayoría de las vendedoras y compradoras son mujeres. Claro, ellas son las que seguramente las saben escoger mejor y además se saben sus nombres. Apenas puedo recordar algunas, como los crisantemos, la flor de terciopelo, el cempasúchil por supuesto, los alelís, los nardos y las gladiolas. Además de la algarabía de las voces y del regateo, me envuelve la mezcla de los olores. Así como cada flor tiene su forma y color, también tiene su aroma. Pero indiscutiblemente la más tradicional en esta época es el cempasúchil o flor de los 400 pétalos, que desde la época prehispánica era utilizada en los cultos religiosos. Además, es una flor que se cosecha durante todo el otoño. A un costado de los portales me encuentro con la venta de dulces conmemorativos del Día de Muertos. No resisto la tentación y para empezar pruebo una calaverita de chocolate. Si en Morelia existe una gran tradición dulcera, en esta época parece que se esmeran especialmente al hacer las calaveritas y otras figuras de azúcar y chocolate. Creo que a mucha gente y sobre todo a extranjeros les impresionan mucho esta cantidad de calaveras y que además la gente se las coma. Pero es una tradición que seguramente viene de los mayas y aztecas que coleccionaban los cráneos de los sacrificados y los exhibían como una ofrenda para los dioses. En estos puestos me encuentro con las famosas figuritas de barro de Ocumichu, que es un pequeño pueblo al norte del estado. Desde allá vienen los artesanos a vender sus singulares creaciones. Se pueden ver al diablo y a Eva con el famoso árbol de manzanas, la aparición de una virgen, a la patria con el nopal y la serpiente. En fin, para las fiestas de muertos también hacen calaveras, calacas, lunas y soles. Janitzio es la isla más grande de las que hay en el lago de Pátzcuaro. Hay otras más pequeñas como Yumín, Pacanda y Tecuín, donde viven algunos pescadores y sus familias. Ahora camino hacia el mirador del Estribo Grande, desde donde puedo ver el lago en su conjunto con la isla de Janitzio al frente y sus riberas más lejanas. El pueblo está en el lado sur de la isla que precisamente mira hacia Pátzcuaro, y el paisaje de las casitas escalonadas en el cerro le da un aspecto acogedor al lugar. Aunque la ceremonia del Día de Muertos se realiza con más fervor en Janitzio, ya en los caminos de Pátzcuaro empiezo a ver las señales de las ofrendas. Antes de subir a la lancha que cruza de Pátzcuaro a Janitzio, me fui al mercado y compré un sombrero y un jorongo, que por ahora guardo en la mochila. Sé que me espera una noche en vela a la intemperie y quiero estar preparado para convivir con la gente de Janitzio y de alguna manera participar en su ritual. En este lugar la mayoría de la gente vive de la pesca del charal y del pescado blanco. Así es que es muy fácil encontrarse un lugar donde pueda pedir una docena de charales que las mujeres de los puestos fríen rápidamente y sirven acompañados de alguna verdura y limón.
Con este manjar se preparan unos buenísimos taquitos. Mientras camino por las empinadas calles de Janitzio, ya se siente en el aire el olor a incienso y a copal. Aprovecho la última luz de la tarde para tomar fotos de los tejados y para contemplar desde aquí la imponente estatua de Morelos, que tiene un faro en el brazo levantado hacia el horizonte. En realidad, la ceremonia del Día de Muertos empieza el 31 de octubre con una misa en la iglesia de la Virgen de la Salud en Pátzcuaro y mucha gente cruza el lago para asistir. Durante el día primero empiezan con los preparativos de la velación y es el día en que se ponen las ofrendas en las casas. Como la gente en estos días es muy amable y hospitalaria, no tienen inconveniente para que visite su ofrenda. Esta celebración a la muerte tiene profundas raíces indígenas, que mezcladas con la fe cristiana que trajeron los conquistadores españoles, dieron como resultado una serie de rituales que sirven para acercar, en estos días del año, a los vivos con sus seres queridos que ya han muerto. Por eso la costumbre de la ofrenda. Hasta aquí llegará el alma del difunto y encontrará que sus familiares no se han olvidado de las cosas que le gustaba comer y beber. Para que no haya tristeza, la ofrenda se adorna con el colorido de las flores, el papel picado y otros objetos de barro. Las velas representan a cada uno de los muertos de la familia y el incienso y el copal para que las almas de los difuntos encuentren el camino a su casa y su ofrenda. Estos alimentos colocados en la ofrenda los comerá la familia al día siguiente y serán compartidos con todos los que lleguen de visita a la casa. Como entre las cosas que se ponen en la ofrenda está el pan de muerto, a la hora de comerlo existe la creencia de que es una forma de renovación de la vida para las almas de los difuntos. También en el lago los pescadores hacen su ceremonia. Hay una leyenda que dice que cada 2 de noviembre, al tañido de las campanas de la iglesia de Janitzio, un cortejo fúnebre de canoas pasa frente a la isla. Al frente va el guerrero purépecha Itzahuapa, lamentando la muerte de su esposa, la princesa Minciata, hija del último emperador purépecha. Ella murió de aflicción cuando llegaron los españoles y destruyeron el reino de su padre. Los soldados que trataron de defenderlo fueron sacrificados y sus cuerpos descansan en el fondo del lago. Itzahuapa sobrevivió, pero sufrirá la pena hasta el fin de los tiempos. Los pescadores de ahora, con sus redes que parecen alas de mariposa, iluminan el lago con sus pequeñas antorchas y reproducen de alguna manera el rito prehispánico frente a la isla de Janitzio. Desde el mediodía y sobre todo las mujeres se dan cita en el cementerio para llevar a las tumbas alimentos y flores como las que han puesto en las ofrendas de las casas. Desde temprano limpian las lápidas y ya cuando oscurece empiezan a encender las velas. Aquí se quedan hasta que los cirios se consumen y mientras tanto se dedican a rezar y conversar con sus vecinos y familiares.
Esta reunión une a los deudos que se arrodillan alrededor de las tumbas de sus muertos. Si lloran, sus lágrimas regarán la tierra que cubre los cuerpos de los que ya no están entre los vivos. Así esta ceremonia une a los amigos y familias en un duelo que ya no es de tristeza, sino de alegría compartida. Es muy especial la manera en que se celebra el Día de Muertos. Seguramente esta ceremonia está relacionada con los ritos prehispánicos, donde la muerte era un privilegio, porque la idea de la salvación ante los dioses en el mundo de las culturas precolombinas era colectiva y no individual como en la religión católica. Pero todo esto es una mezcla. Hay elementos prehispánicos, indígenas y católicos. Finalmente, en la fe cristiana, la muerte también es una salvación, pero no se festeja de esta manera. Para tomar fotos, me acerco primero a las personas y les pido permiso. Se me haría una falta de respeto llegar así nada más y disparar la cámara. Aunque podría sentirme ajeno a todo esto, el olor del copal, el incienso y la cera de los cirios me dan una gran tranquilidad. Además, a nadie parece molestarle mi presencia. Esta ceremonia, aunque participe mucha gente, es un acto de mucha intimidad. Cada quien está recordando a sus muertos, pensando en ellos y dedicándoles alguna oración. El Día de Muertos en México es un festejo. Y no es que la gente no le importe o no le tenga miedo a la muerte. Simplemente es otra manera de verla, de cantar, de comer con ella y compartirla con los que están cerca. Todavía falta mucho para el amanecer y para que se acabe el festejo. Pero empiezo a caminar hacia el muelle porque no quiero perderme el maravilloso espectáculo de la luna llena reflejada en el lago. Cuando voy de regreso a Pátzcuaro, me toca ver la isla iluminada por los cientos de velas y cirios que han encendido sus habitantes. Es una imagen que no se repetirá sino hasta el año próximo, cuando de nuevo los purépechas hagan la fiesta para saludar a sus muertos. Muy española en el centro de un estado con fuertes raíces indígenas. Morelia fue fundada en 1541 por el virrey Antonio de Mendoza y originalmente la llamó Valladolid por la ciudad española donde él había nacido. Al terminar la Guerra de Independencia, se le cambió el nombre en honor a José María Morelos, considerado hijo predilecto de la ciudad porque aquí se originó el movimiento de los insurgentes. Ahora solo tiene 8, pero se conservan más de los 200 arcos originales. Mientras camino hacia el centro de la ciudad por la calzada de Fray Antonio de San Miguel, me encuentro con las fuentes colocadas frente al Jardín Villalongín. Las figuras de las mujeres tarascas fueron moldeadas con cemento cromado y están aquí desde los años 30. Me da la impresión de que Morelia es una ciudad
La plaza principal está rodeada de árboles frondosos que hacen más agradable la caminata. Junto al kiosco, de cierto estilo morisco, hay otras fuentes de cantera que adornan el lugar donde los domingos la banda municipal anima el paseo de los visitantes. Una de las cosas que más me gustan cuando llego a Morelia es el fabuloso acueducto de cantera labrada que sirve de marco para una de las entradas a la ciudad. Fue construido a mediados del siglo XVII para llevar agua desde los manantiales de San Miguel del Monte. Originalmente tenía 26 kilómetros de largo.